Exacto. Adriana Morgenstein. Adriana Morgenstein, ¿estás en línea? Sí, los escucho. Muy buenas tardes, Santiago Blas quien te habla. Estamos acá en el piso con el arquitecto Néstor Gil Connors y con Juan Luis Peri, en lo cual vamos a charlar cuestiones de tu vecindario y las cuestiones que aquejan a los vecinos. Sí, ¿cómo estás, Adriana? ¿Bien? Bien, gracias por el llamado. No, bueno, la primera pregunta, por supuesto que es una pregunta de ocasión que nos ha pasado a los que tenemos apellidos medio raros. ¿Lo dijimos bien o estuvimos un poco equivocados? Estuvieron cerca. Bueno. Estuvieron cerca. Hice lo que pude, Yo estuve, vos sabés que yo estuve casado, vamos a ponerle como casado, ¿no? Con una persona que viajábamos, ¿no? Por Latinoamérica, y ella, cada vez que tenía alguna cuestión de tramitación de alguna cosa, ella ya el apellido lo decía de forma tal que fuera bien escrito. Entonces lo aseguraba de esta manera, decía O-T-H-A-R-A-N. Pero para que lo arreglamos. Adriana, decime cómo es tu apellido. Morgenstern. Tern, yo le mandé Tain. Sí, con una R. Pero bueno, bien. No es inconveniente. Bueno, ayer estuvimos hablando un poco del reinado de San Isidro, que ha venido sucediendo y quizás seguirá sucediendo como si fuera una especie de corte real. Y vos, yo no sé si vos recién estuviste escuchando un poco el anterior bloque donde me parece que hectáreas más, hectáreas menos, se repite una misma condición que pareciera ser una condición de abuso, que me gustaría que nos empezaras a contar un poco cómo se está circulando en estos días a través de el accionar de los vecinos y la historia de este sitio en particular, ¿no? Sí. Bueno, esto es parte de un estado inmobiliario. Exacto. Me parece. Claro. Y bueno, particularmente en San Isidro hay una serie de espacios públicos que están teniendo la particularidad de coincidir en esto de que se les cambie el motivo de ser, la zonificación, o sea, el uso del suelo, y también justamente la zonificación a partir de esto de muchos años, en particular en el predio de lo que era la ex obras sanitarias, que hubo un cambio de zonificación de reserva urbana, se pasó a un predio residencial y comercial, convirtiendo espacios que podrían ser espacios verdes públicos en espacios destinados a negocios, ¿no? Inclusive se más pensaba, que nada el inmobiliario, ¿no? Inclusive se pensaba en un reservorio ahí en su momento, ¿no? Para el tema de las inundaciones. Bueno, hay varios reservorios en el municipio, y de hacerse el hipermercado y el proyecto inmobiliario que se pensaba específicamente allí, se menciona un pequeño reservorio en relación a lo que hoy son aproximadamente 20 manzanas, es tierra libre de cemento en la actualidad, con más o menos un 40% que es un bosquecito que data, no es originario, pero sí no de plantas o árboles nativos, digamos, sí plantados desde muchos de ellos desde fines del siglo XIX, cuando esto se parquizó como parte del predio de obras sanitarias, en el que se trabajaba con elementos tóxicos, ácido sulfúrico por ejemplo, y algunos otros que se producían allí como para trabajar en lo que hace a la potabilización del agua. ¿Y esto se habló con el intendente Pose? Y yo creo que bastante. ¿Y qué respuesta tuvo? Y
digamos que desde que su papá era intendente, Melchor Pose, allá por los años 96, 97, que es cuando esto queda, al venderse obras sanitarias, como tantas otras empresas de servicios estatales, queda este espacio como espacio residual, sí. Y el propio Ministerio de Economía de aquel entonces, a cargo de Cavallo en la presidencia de Menem, necesitó, digamos, más allá de que se hizo una licitación, necesitó de la anuencia del Consejo Deliberante de aquel entonces, que digamos, los concejales eran mayoritariamente posistas. Se determinó el cambio de zonificación que les comentaba hace un rato, de reserva urbana a residencial comercial. Y en ese entonces Cencosud lo adquiere a través de una licitación pública con el fin de la construcción de lo que en aquel entonces se promocionaba como el mayor hipermercado de Latinoamérica. Claro. Bien de época, digamos, ¿no? Porque en esa época íbamos a salir de Jujuy, creo, y íbamos a llegar a Marte, no sé, bueno, eso Menem lo hizo, ¿no? Menem lo hizo y Pose lo cobró. Amplianos algo más, en eso que tienes en Cencosud proyectado, ¿qué funciones hay? Además del hipermercado, el bosque ese, toda la zona parquizada, queda como un parque público. ¿Hay alguna cosa, digamos, No. que porque son 20 manzanas, decís vos? Son aproximadamente 20 manzanas. Pero ninguna queda para uso de la comunidad. Una, por ahí, 1,5, más o menos. O sea, menos del 40% de lo que decías. Sí, el 40% claro. que actualmente es este bosquecito, claro, que tiene, o bosque. Ajá. Pero de estas casi 20 manzanas se otorgaría como espacio verde aproximadamente una manzana, un poquito más. No te sé decir exacto. ¿Y el proyecto prevé abrir las calles y se abrirían, dentro de lo que es el proyecto, se abrirían 2 calles, porque esto tiene la particularidad de ser aproximadamente unas 3 cuadras por unas 7, 8 cuadras, manzanas, sí, como un rectángulo, chiquito, digamos. Sí. Y digamos, en lo que sería hacia la zona de la avenida Centenario, que es uno de los límites, de ambos lados de la avenida Centenario, serían construcciones inmobiliarias de 13, 14 pisos, otras de 3, 4 pisos, locales comerciales, y en las otras 2/3 partes se implementaría un hipermercado un poco menor, porque hubo un cambio de proyecto, pero que abarcaría las 2/3 partes, quedando 1/3 para lo inmobiliario aproximadamente, ¿no? Y les decía, en este sector de 2/3 partes hay aproximadamente previsto 4.000 espacios de estacionamiento, y sí, bueno, tengo que decir los nombres porque es eso, cines, hipermercado, bueno, tipo shopping, digamos. Eso es lo previsto. Lo particular en este momento es que esto tuvo una dilación en el tiempo, pues yo les hablaba que esto fue vendido en el 96, pero digamos, a partir de movilizaciones que se hicieron en aquel entonces y en varios momentos a lo largo de estos casi 23 años, pero entiendo que sobre todo porque no había una posibilidad económica en esto en ese momento, no les convenía hacerlo en criollo, no se hizo. Pero a mediados, en mayo del 17, empezó a circular entre los vecinos linderos, o sea, de estas de las calles que son pegadas al predio, una
una información de la municipalidad en que se iba a avanzar con el nuevo proyecto, que es este que les comentaba, de lo inmobiliario y el shopping y las demás construcciones. Sí, vos representás a un grupo de vecinos que vienen trabajando seguramente, no sé si vos estás desde la época de las movilizaciones, pero conocés bastante todo este movimiento de vecinos. Los vecinos, ¿qué es lo que quieren que se haga con ese predio? Bueno, por supuesto que no todos los vecinos opinan lo mismo. No, está bien, pero decinos algunas opiniones. En los que nos nucleamos, digamos, en asamblea. Sí, estoy desde el comienzo, desde el 97 aproximadamente, pero bueno, he tenido cambios en la composición de vecinos que participamos y nos movilizamos. Bueno, la intención de la asamblea nuestra es por el parque público por un parque público en este predio, más allá de que también hay espacios, unos galpones del tipo de construcción similar a los de Puerto Madero, que también queremos o quisiéramos, porque en realidad es un potencial, que fueran espacios para la comunidad, desde la cultura, la educación, el deporte, teatros, bueno, qué posibilidades hay para todo, ¿no? Pero lo particular es que en medio de toda esta nueva movilización que se empezó, como les decía, desde mayo del 17, que nos convocaban a presentar quejas o cuestionamientos desde la municipalidad a este nuevo proyecto, esto se extendió de un mes a 3 meses para poder presentar los vecinos estos reclamos y cuestionamientos a estos proyectos. Llegamos a presentar 23 expedientes municipales y que a la vez era para que fueran dirigidos a Cencosud, en lo que se cuestionaba todo esto, porque esto se asienta en base a un informe de impacto ambiental que se presentó al municipio en los primeros meses del año 17, de 2017, en la que se hacía un reconto de toda la parte de vegetación. Está bien, pero el impacto ambiental que vos hacés, ¿en función de qué? El que no que haces vos, el que ustedes presentaron. No. Está hablando del estudio de impacto ambiental que presenta Cencosud en municipio. Que presenta Cencosud, claro. Bueno, Cencosud organiza, digamos. Pero ustedes, digamos, la discusión no es con Cencosud, ustedes es con el municipio. La discusión es con ambos, pero a la vez es mucho más grande porque en este momento, a pesar, digamos, de esto que les contaba, que en mayo del 17 se empieza a publicitar que se iba a hacer este nuevo proyecto, en diciembre del 16, y eso nos enteramos a mediados del año pasado, se había iniciado un juicio desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la ABE, que está a cargo de Ramón Lanús, que particularmente es vecino de San Isidro, que actualmente está de algún modo compitiendo con la posible intendencia por la línea del PRO, junto con Gustavo Pose, que es el actual. Bueno, se inició desde la AVE un juicio para la restitución del predio al Estado Nacional, porque Cencosud no cumplió con cláusulas iniciales de la licitación pública con la que tuvo el predio en el 96, que era la construcción de este proyecto. Está bien, sí. No, yo me refiero a esto. Muchas veces nosotros nos equivocamos con quién estamos litigando. El que hace la modificación de qué se puede hacer ahí arriba es el municipio. El municipio después llama a una licitación cuando tiene la habilitación para cambiar. No, el municipio no licitó porque esto era del Estado Nacional. El municipio permitió el cambio de zonificación. Bueno, ahí está bien. La zonificación. Claro, entonces, pero vos siempre litigás contra el Estado quien modifica las reglas de juego que había antes. Después, si ganas Cencosud o cualquier otro, en realidad el problema no es Cencosud, que lo que hace es aprovecharse una oferta que está teniendo, que tuvo, sino es el Estado el que habilitó que ese lugar cambiara de destino.
Municipio, Claro. el Estado municipal. El Estado municipal. Y ahora lo que está sucediendo es que quien ganó esa oferta no cumplió con los cometidos que tenía y el Estado, el dueño del predio, no importa en este caso que sea estatal, le exige que le devuelva el bien. Claro. Ahora, Estaríamos en esos términos. está bien, pero devuelto el bien, el Estado vuelve a convocar a un nuevo oferente, porque tiene la situación habilitada para hacerlo. Ustedes lo que deberían plantearle al municipio, no a Cencosud, es que retrotraiga la situación a una nueva, que puede ser una ordenanza donde todo eso es un parque público o un mix entre, una cosa y la otra. No digo una propuesta, nada más porque no se me ocurre qué. No sé qué habrá que pienso, ¿no? Voy a pensar en voz alta, un recurso de amparo por el tema de la ordenanza y ver que se vuelva a tratar todo eso. Como recurso de amparo se hizo mal no recuerdo, en el 97, 98. ¿Contra el Estado o contra el Estado municipal? ¿Contra el que vendió o contra el Estado municipal que modificó la ordenanza? En este momento la verdad que no me acuerdo. Pero porque yo creo que acá hay que ir en contra de la ordenanza. Claro, en realidad muchas veces nosotros precisamos mal el problema para después obtener una solución también equivocada. Quien le habilitó el cambio de uso de suelo a ese predio no es Cencosud, porque si no Cencosud tendría otro problema. Ahí está haciendo algo que no está autorizado ahí a hacer. El Consejo Deliberante, en la época de Melchor Pose seguramente, claro, que hicieron el tratamiento de esto y tenía mayoría en el recinto y bueno, modificaron esa ordenanza. Ahora lo que hay que ver si esa ordenanza, la modificación de esa ordenanza se ajusta y no hay una... No, debe ser una ordenanza a medida, supongo, ¿no? ¿Vos qué pensás? A medida del predio. A medida de Cencosud. O a medida del cheque. Comprador, digamos. A medida del comprador. Sí, porque esto se hizo, como se suele decir, entre noche y medianoche. Bueno. ¿Te acordás la fecha más o menos en que la cual ágilmente, no. porque eso sí suele ser los 31 de diciembre, sí, algo así, fechas navideñas. ¿Ustedes tienen un proyecto alternativo? Bueno, nuestra propuesta básicamente es que esto sea un parque público, como les decía hace un rato, y también el empleo de los galpones, la parte que es de los galpones para espacios para la comunidad, porque hay una particularidad en todo esto. Sí, pero el alquilente el alquilente puso dinero para tener ese predio. No te escucho bien. Que el adquirente, que el comprador ha puesto dinero para tener ese predio. Seguro. Sí. Entonces es muy difícil cambiarle toda la metodología de lo que ellos pretendían hacer en función de su inversión. Creo que acá, claro, o sea, ellos compraron para hacer determinada inversión y después compraron el predio y después compraron el Consejo Deliberante para poder tener la ordenanza. Para completarla, tal cual. Entonces acá lo que hay que ver es el tema de la ordenanza y buscar esa pata, para mí. Sí, Cencosud incluso amenazó con presentarse al CIAD y a tribunales internacionales a fin de tener la potestad sobre esta cuestión. Yo lo que quería saber es una cuestión referida a los sentidos, ¿no? Tu olfato, ¿qué dice que es lo que va a ocurrir en referencia a este predio? No lo que querés que ocurra, sino lo que pensás que va a ocurrir. O sea, que aquellos que están enfrente, para después que nos cuentes un poco quién presentó el estudio de impacto ambiental, porque me parece un dato clave. ¿Qué es lo que te parece que va a ocurrir? Lamentablemente, no lo que quiero, sino lo que suelo, como vos decís, teniendo, por ejemplo, el dato de que en 2018 el Estado obtuvo 8.500 millones de pesos por venta de edificios y tierras públicas. Sí. Este paquetito de 20 manzanas, mucho para
para desear, yo deseo lo mejor, otras cosas que las que desean quienes pretenden espacios, o mejor dicho, negociados inmobiliarios. Te digo como pero o sea, no dejo de lucharlo, pero a veces lamentablemente la realidad se impone de otro modo, o los negocios se imponen de otro modo. Esto termina cambiando de actores, cambiándose de actores, sí, y haciendo una nueva negociación para terminar de realizar determinado proyecto inmobiliario. Pero porque, va a terminar un cambio de actores para poder tener una mediación con los vecinos. Eso termina así. Sí, bueno, agrego algo. Ojalá hubiera una mediación con los vecinos. Ojalá. Termina así, acuérdese. Si hay una mediación, algo a lo mejor obtenemos. Yo, o sea, insisto, hace 23 años que vengo peleando por esto, pero el hecho de que hoy, supongamos que la AVE lograra ganar este juicio, ¿a qué estado vuelve? A un estado inmobiliario y rematador, y que hace de las, digamos, las joyas de la abuela, las destruye. Bueno, pero aceptemos eso. Hay una filosofía en el judo que dice que hay que aprovechar la fuerza del adversario en provecho propio. Me parece que ustedes, como lo planteó Santiago, y antes tenía que ver con la pregunta de Juan Peri, me parece que ahí está la posibilidad de ustedes de no conseguir el 100% de las cosas, pero que los espacios públicos y de la comunidad que ese predio podría ofrecer hoy aumenten mucho más de lo que el proyecto que está aún vigente tiene. Mira, yo lo que creo que en este momento nadie nos convoca a una negociación como vecinos. Ajá. O sea, yo no me bajo del 100%. Pero tampoco me convocan, entonces eso está claro. Además no queríamos nosotros que nos dijeras eso, porque está muy bien lo que vos planteás. El tema que en las negociaciones uno siempre va a ceder algo, y un poco la expectativa que planteaba Santiago era eso, no conseguir todo lo que uno aspira, pero quedarse más o menos satisfecho. Entiendo lo que es una negociación, pero la realidad es que nadie nos está convocando. Sí. En ningún momento. Si hemos pedido hasta ser parte de la comisión de planeamiento urbano del Consejo Deliberante ya desde el año pasado, en infinidad de oportunidades, y no nos habilitaron una reunión. Claro. A ver. ¿Y ustedes hablaron en algún momento con Ramón Lanús? ¿Tuvieron alguna entrevista? No. Nosotros, eso es raro. Desde otros de los predios de la gente del golf de Villa Adelina han tenido ya reuniones, sí, y están avanzando por una mesa de diálogo en principio. Pero referido también también a este tema. No por este tema, sino por una, digamos, situación de algún modo similar, porque el golf de Villa Adelina sigue siendo del Estado, pero se pretendía, no tengo exactos los datos, pero convertir en un espacio inmobiliario el 35% del espacio y el 65% que continuara siendo verde, pero bueno, la propuesta de los vecinos y la lucha de los vecinos es porque continúe siendo 100% verde. Bueno, estamos con Adriana charlando de los temas de San Isidro. Sí. Y el tiempo en radio es tirano como en la televisión. Sí. Se nos fue el programa, nos pasamos 20 minutos del programa. Yo diría, Juan, redondealo. No, a mí yo escucho la problemática de San Isidro, ¿no? Y escucho la problemática de Misiones, y veo exactamente estructuralmente la misma cuestión, ¿no? O sea, el Estado en retirada, facilitando a grupos privados y excluyendo a los que tienen un legítimo derecho, ¿sí?, de pensar en común cuál va a ser el uso del territorio.
Entonces, me parece que se ratifica acá como una especie de modus operandi, donde hay fuertes intereses como para que el Estado aparezca en retirada y hasta facilitador de ciertas cosas. No contesta. El Estado no está. Bien. Bueno, les deseamos a los vecinos la mejor de las suertes y mantenernos al tanto con respecto a lo que ocurra. Bien. Vamos a tener oportunidad de seguir este caso y a tratar de tener algún documento y estar en contacto también, me parece, con Ramón Lanús, porque es un actor que aparece acá interdictando por su interés en la intendencia, que puede llegar a cambiar las reglas de juego de una forma inédita. Así que bueno, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá nos escuchen a los vecinos en relación no solo por el programa, sino las autoridades, y tengan en cuenta el bien de todos los vecinos, porque no es solamente de aquellos que tienen por ahí la capacidad adquisitiva de llegar a comprarse un departamento y hacen las torres que pretenden hacer. Esto, si se hiciera, afecta a todos los vecinos, sobre todo a los lindantes, sobre todo a los barrios más cercanos como la Angelita, la Cava, la Calabria, porque esto, o sea, no solo por el desgaste y el consumo mayoritario en todos los servicios, sino también porque ya en la actualidad estas zonas se inundan de un modo cada vez más claro y más profundo, y si esto se llena de cemento, siendo un espacio que absorbe agua, dejaría de serlo y sería drástico. Bueno, sí, quienes vayan al cine no se van a mojar, pero el resto... Bueno, les agradezco muchísimo. Adriana, bueno, estaríamos en contacto, Juan Luis Pérez. Sí, a mí me quedó una pregunta para la próxima vez que salgas al aire, que va a ser dentro del párroco, que es la siguiente. Bien. Me tenés que hacer un recuento de cuántos supermercados e hipermercados hay en la zona, a ver si hace falta. ¿De cuántos? Perdona que no te escuché. ¿De cuántos supermercados, almacenes, hipermercados, etcétera, etcétera, que hay en la zona, a ver si esto hace falta? Y con eso vamos a tener una idea clara. No hace falta. A 30 cuadras, yo te la contesto, a 30 cuadras hay otro que pertenece a la misma empresa. Y hoy por hoy está vacío. En el tren de la costa, algunos lo llamaban el tren shopping, se cerraron los locales porque no hay movimiento. En San Isidro, el centro comercial de San Isidro, el centro comercial de Bécar, está en franca bajada de ventas, porque la gente no puede consumir, porque no llega a fin de mes. Muy bien, estamos en Cosas sin Dueño, porque se nos va la audición, lamentablemente. Gracias. Me están haciendo señas para redondear y se nos va, está entrando la otra gente al programa que sigue. Cosas sin Dueño se despide y